¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a quienes ya se unieron a la transmisión. Vamos a esperar un par de segundos más para que se pueda unir el resto de personas al enlace y podamos iniciar todos juntos el tema. Por mientras, les voy comentando, vamos a tener una pestaña de chat. Por favor, las dudas que vayan teniendo durante el desarrollo del tema las pueden ir dejando ahí. Al final vamos a responder esas dudas y preguntas. Traten de ser lo más concisos posibles con la formulación de su duda para que podamos pasar por el mayor número de preguntas posibles. No las vamos a responder durante el desarrollo del tema para que sea más fluido y podamos llevar el tema en el tiempo correcto y no nos tardemos más de lo planeado. Muy bien, espero que ya se hayan terminado de unir, ya se hayan podido unir el resto. Muy buenos días para quienes se acaben de unir. Mi nombre es César Augusto Muñoz Valencia, soy ingeniero en tecnología ambiental y colaboro con el Instituto para la Protección Ambiental para temas de asesoría y consultoría ambiental. El tema de que vamos a estar viendo el día de hoy es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, o por sus siglas, como lo deben conocer algunos, RETSE. ¿Cuál es el temario que vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a tratar de ser conciso con estos puntos para que quede lo más claro posible. ¿Qué es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes? ¿Cuál es el marco jurídico? ¿Qué es lo que nos obliga a tener que reportarlo, a tener que dar esta información? El uso el uso, emisiones y transferencia de las sustancias sujetas a reporte. Aquí vamos a ver un par de conceptos. ¿Qué significa esto? Principalmente emisión, transferencia, uso y, muy importante, que no se nos pase, sustancias sujetas a reporte. ¿Cómo obtengo la información que debo reportar y cuándo y dónde me corresponde reportarlo? Primero vamos a ver un poquito de qué es esto de registro y emisión de transferencia de contaminantes. Es muy importante comprender, el registro como tal no lo hacemos nosotros no somos los responsables de compilar este registro. Nuestra responsabilidad como empresa es proporcionar la información. El registro lo tiene que formar la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, a través de los medios que ellos nos tienen que dar a nosotros para poder proporcionarles esa información. Muy bien. ¿Qué es lo que se reporta en ese registro? Bueno, la emisión y transferencia de contaminantes al área, al agua, aire, suelo y subsuelo, así como la transferencia de algunos materiales o residuos que puedan contener las sustancias que estén sujetas a reporte. Y ya legalmente, ¿qué es lo que nos dice que tenemos que reportarlo? ¿Qué es lo que nos dice que tenemos que presentar esta información? Primero que nada, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la LEGEPA. En su artículo 109 bis, nos dice que la Secretaría, en este caso la Semarnat, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Aquí ya nos está diciendo nuevamente que los responsables de llevar a cabo este registro es la autoridad como tal, en sus distintos niveles, municipal, Distrito Federal, estados y federal. Entonces, esta información se va a estar, la información que van a recibir va a ser a través de diferentes plataformas, autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, etcétera. El principal medio por lo cual nosotros vamos a estar proporcionando esta información va a ser las cédulas, específicamente la cédula de operación anual, las diferentes cédulas que nos corresponde reportar, ya sea a nivel estatal, federal o en algunos casos puede que incluso a través de una licencia, de una cédula municipal. Aquí ya nos habla un poquito de nuestra responsabilidad. Las personas físicas y morales, es decir, no importa si somos persona física o moral, siempre y cuando tengamos una fuente contaminante que esté sujeta al reporte, tenemos que proporcionar esta información y tenemos que proporcionárselas de la siguiente manera, degradado por sustancia y por fuente, es decir, por cada sustancia que yo tenga que sea sujeta a reporte, tengo que presentársela separado, así como por fuente, por cada punto de mi proceso que genere, que emita o que genere contaminantes que se vayan a transferir, tengo que separarlo para declararlo de esa manera desglosada. Ahora, la información que vamos a presentar va a ser pública. Eso no significa que la autoridad va a mostrar toda mi información y todo lo que yo le estoy presentando. No van a hablar de mi proceso, no van a dar información de mis equipos, de mis mezclas, de cómo yo utilizo estos insumos. No, no, no. Solamente van a declarar meramente los datos concretos de cuáles son las sustancias sujetas a reporte que yo estoy utilizando o que estoy emitiendo o transfiriendo. No van a hablar de mi proceso, así que no se preocupen por esa parte de secrecía industrial, que eso sí se mantiene totalmente en secreto. Muy bien.
Ya hablamos de manera muy general y nos están diciendo acá atrás que el registro es obligación de la autoridad mantenerlo y que nosotros tenemos que presentar esa información si somos sujetos a reporte. ¿Cuándo somos sujetos a reporte? En el reglamento de la LGEPA, específicamente en el reglamento en materia de REDSE, tiene varios reglamentos, hay uno específicamente para este tema. En su artículo 9 nos dice que son sujetos a reporte las empresas que estén señaladas, los giros industriales que estén señalados en el segundo párrafo del artículo 111 bis de la ley, de la LGEPA, así como los generadores de residuos peligrosos en términos de las disposiciones aplicables. Para hacerlo un poquito más sencillo, los pequeños y grandes generadores de residuos peligrosos son los que son sujetos a reporte en esta materia. Aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean de competencia nacional. Si yo descargo en suelo, subsuelo, en algún cuerpo nacional como un río o un lago, cualquier cosa que sea competencia de Conagua, yo tengo que declararlo ante la federación. Muy bien. Regresando un poquito al primer punto, ¿qué es lo que nos dice este artículo 111 bis? Básicamente nos dice que en un reglamento específico, en un reglamento correspondiente, nos van a decir cuáles son los giros, los sectores y los subsectores industriales que corresponden a la federación en materia de emisiones. Eso sí lo hacen, pero lo hacen en otro reglamento, en el reglamento también de la misma ley, de la LGEPA, en materia específicamente de prevención y control de contaminantes a la atmósfera. En ese artículo nos dicen todos los giros que son competencia de Semarnat. ¿Qué significa? Que si yo me meto a este artículo, que es algo que les recomiendo ampliamente que hagan si no han tenido la oportunidad de revisarlo, ingresen a este reglamento, vean ese artículo y ahí van a ver los diferentes giros industriales y ciertos subsectores específicos. Si la actividad de su empresa está dentro de alguno de estos sectores, a ustedes les corresponde tanto reportar REDS a la federación como sus emisiones son competencia federal. Ahora, aquí vamos a meternos un poquito en lo que dice el Estado de Nuevo León en cuanto a su competencia. Quienes nos están visitando de otros estados, no se preocupen. Si bien no va a ser exactamente igual lo que vamos a ver aquí, la información tiene que ser bastante similar en su propia ley de su estado o incluso en la legislación que hay en sus municipios. Pero esta información es un poquito general, entonces debe haber algo que se acople a esto en sus respectivos estados. En Nuevo León en particular tenemos la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. Esta nos dice en su artículo 129 que la Secretaría, en este caso la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en coordinación con los municipios, deberá integrar un inventario de emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado de su competencia y los residuos que no se encuentren reservados a la Federación. Nos dice algo muy similar a lo que nos decía allá atrás. Atrás nos hablaron de emisiones federales, descargas federales y residuos peligrosos que sean competencia de la Federación. Aquí nos dicen algo similar, sin embargo, especifica que son para lo que no es competencia de la Federación, para lo que le compete al Estado. Y en el caso de Nuevo León, vamos a ver qué es lo que le compete al Estado. En el reglamento de esta misma ley, nos dice ya más específico quiénes son los que están sujetos a reporte en esta materia con el Estado. Las empresas que estén sujetas o que estén nombradas en el artículo 137 de este reglamento. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Es muy similar al artículo que vimos de los giros federales. En este artículo nos mencionan cuáles son las empresas que están sujetas a reportar sus emisiones a nivel estatal. Entonces, esas empresas que sus emisiones sean estatales, también están obligadas a reportar su REDSE por emisiones a nivel estatal, así como los microgeneradores de residuos peligrosos. Ustedes como empresa están registrados como generadores de residuos peligrosos y generan menos de 400 kilogramos al año, su REDSE, en caso de que aplique en sus residuos peligrosos, lo reportarían al Estado, no a la Federación, aunque sean residuos peligrosos, así como los generadores de residuo de manejo especial y quienes descarguen en cuerpos receptores de competencia estatal. En Nuevo León, las descargas al alcantarillado son de competencia estatal. En algunos estados, estas no son responsabilidad del Estado como tal, sino que pueden caer en responsabilidad municipal. Entonces, si nosotros descargamos al alcantarillado en otro estado que no sea Nuevo León, es posible que estas descargas sean competencia del municipio y no del estado. Eso significaría que si aplicamos o que si estamos transfiriendo alguna sustancia sujeta a reporte en esa descarga,
se la tendremos que estar reportando al municipio y no al estado, siempre y cuando no haya algún acuerdo con el estado, porque puede haber acuerdos. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, esos mecanismos los tienen que declarar, los tienen que facilitar el municipio como tal. Ahora, todo esto nada más nos da la base. Ya nos dijeron ahí atrás quiénes reportan y a quién le tengo que reportar. ¿Cuándo le reporto al estado? ¿Cuándo le reporto a la federación? Pero no nos han dicho en sí qué es lo que tenemos que reportar. Para eso está la norma 165 Semarnat 2013. Esta es la que establece el listado de las sustancias que están sujetas a reporte en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Esta norma nos da ciertas definiciones, así como también nos proporciona un listado de 200 sustancias que son las que están sujetas a reporte. Y nos lo pone, la verdad, bastante sencillo, trata de que lo comprendamos lo mejor posible. Nos pone el nombre común, en este caso estas son las dos primeras sustancias que aparecen, por ejemplo, 1,2-tricloroetano. Nos da su número CAS. Este número CAS es como si fuera la huella digital de la sustancia, es un número de identificación. Puede que yo encuentre esta sustancia con otro nombre, a lo mejor un nombre común, un nombre comercial, pero este número CAS no va a cambiar. Esa es su identificación propia de esa sustancia. Y aunque lo veamos en otro idioma, el nombre de la sustancia, este número va a ser el mismo. Y aquí ya nos marca los umbrales de reporte en kilogramos por año. Esto es anual. Nos pone dos columnas, una por manufactura, procesos y otros usos, y una por emisión o transferencia. Esta, si se dan cuenta, es mayor que esta, bastante mayor que esta. ¿Por qué? Porque esta básicamente es lo que nosotros utilizamos directa o indirectamente en nuestro proceso o lo que producimos. Y esta de acá, en una forma más sencilla, es la que es resultado de nuestro grado de ineficiencia de nuestro proceso. Ningún proceso es 100% eficiente. ¿Eso qué significa? Si yo utilizo un material, si yo utilizo una sustancia o si yo produzco una sustancia, voy a tener residuos, voy a tener una emisión o voy a generar una descarga de contaminantes al agua. Esa pequeña parte es la que entra aquí en emisión o transferencia. Entonces, por eso este umbral es menor que este. Vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que nos dicen esto. Entonces, yo tengo que reportar por manufactura, procesos u otros usos, por emisión o por transferencia. Manufactura, procesos y otros usos es, como dije anteriormente, todo lo que nosotros utilizamos, mis materias primas, mis insumos, ya sean directos o indirectos, incluso los combustibles pueden entrar en esta parte si están listados. Solventes, todas las actividades, aunque sean de servicios auxiliares, entran en esta parte, siempre y cuando yo los utilice, yo los compre, los consuma, o si mi producto terminado es una sustancia que está listada, yo tengo que reportarla siempre y cuando alcance o rebase este umbral. Por otro lado, las emisiones. ¿Cuál es la diferencia entre emisión y transferencia? En términos simples, emisión es básicamente lo que yo libero al medio ambiente. Si yo tengo una chimenea, a través de esa chimenea yo estoy liberando contaminantes en mayor o menor medida, pero no se los estoy enviando a alguien para que les dé un manejo, para que les dé una disposición, para que les dé un tratamiento, un reciclaje. No, los estoy emitiendo al medio ambiente. Y el medio ambiente tiene una capacidad de recepción de contaminantes, pero no se los estoy yo mandando físicamente a alguien, a un tercero, para que les dé un manejo. Igual si descargo en un cuerpo federal, aunque ya haya pasado por un tratamiento de agua, si yo descargo al suelo, si yo descargo en un cuerpo de agua, lo estoy emitiendo a la naturaleza, a un cuerpo natural, no se lo estoy enviando a un tercero. Esa es la diferencia que tiene con la transferencia. Cuando nosotros tenemos un residuo peligroso, no lo tiramos a un río, no lo tiramos al suelo, mucho menos lo tiramos a la atmósfera. Lo que hacemos es que lo mandamos con un proveedor autorizado, le da un transporte adecuado y le da un manejo adecuado, ya sea una disposición, un reciclaje, una reutilización, pero se lo estoy dando a alguien, se lo estoy transfiriendo a alguien. Entonces, ya que tenemos esos conceptos, ya cobra un poquito más de sentido el nombre, registro de emisiones y transferencia de contaminantes, lo que yo emito y lo que yo le paso a alguien más por el uso de esas sustancias que estén listadas. Muy bien. Algo importante, actualmente la norma tiene 200 sustancias. ¿Es posible que estas sustancias sean más en un futuro? Sí, sí es posible. La misma norma nos da un mecanismo a través del cual nosotros podemos proporcionar o
o dar información acerca de sustancias que nosotros creamos que deben estar incluidas en el listado y nos da ciertos criterios que si esa sustancia o esa mezcla cumple con esas condicionantes, deberían agregarse a este listado. Muy bien. Algo también muy importante, no importa si la sustancia no es pura. Puede ser una mezcla, siempre y cuando la mezcla tenga arriba, a partir de un 1% de la sustancia listada, tengo que reportarla. Si tiene menos del 1% en su contenido esta mezcla, no debo reportarla. Eso es lo que dice la norma. Muy bien. Ahora, vamos a relacionar ya estas definiciones con lo que nos dice la norma para comprender un poquito mejor esto. Como ya dijimos, la manufactura, procesos y otros usos, pues eso es lo que yo utilizo, directa o indirectamente en mi proceso o lo que yo produzco. Entonces, eso significa que si yo, por ejemplo, produzco 1,1,2-tricloretano en mi planta, es mi producto final o un producto intermedio, yo estoy sujeto a esto. Si yo produje este año 4,000 kilogramos de tricloretano, no estaría sujeto a reportarlo. Este año, a lo mejor el año que entra sí genero más y ya tendría que reportarlo, pero este año a lo mejor no lo rebaso. Entonces, así es como se utiliza esto. En el caso de emisión y transferencia es exactamente lo mismo. Yo produje tricloretano. El tricloretano tiene ciertas características de volatilidad. Es un solvente. Entonces, en mi almacenamiento, a lo mejor yo produje de 6,000 kilogramos, pero resulta que cuando lo vendí, lo pesé y ya no eran 6,000, eran 5,500. Eso significa que emití 500 kilogramos, solamente por el almacenamiento, porque el contenedor, por alguna abertura, por el manejo como tal, por el tiempo que estuvo almacenado, se emitieron 500 kilogramos de este contaminante. Entonces, con 500 kilogramos, yo todavía no alcanzo el umbral de reporte, que en este caso específico son 1,000 kilogramos. Entonces, así es como se utiliza esto. Tengo que identificar qué es lo que yo utilizo, qué es lo que yo produzco y luego qué es lo que yo estoy emitiendo o transfiriendo y compararlo con con estas dos columnas que nos marca la norma. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro. ¿Cómo obtengo la información que yo debo reportar? Lo primero que tenemos que hacer es identificar todo esto. Yo tengo que hacer un listado de todas mis sustancias. Esto puede ser un poquito laborioso. Va a ser bastante laborioso si todavía no lo tenemos. Tengo que hacer un listado con todas las sustancias que yo utilizo en mi planta, literalmente todas, tanto insumos directos e indirectos, servicios auxiliares, mis combustibles, todo. Y ver los consumos que tuvieron en un periodo de un año. En un año que esté sujeto a reporte como tal, por ejemplo, en la cédula de operación anual que estamos ahorita en periodo de reportarla, vamos a reportar 2019 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Entonces, en ese año yo tengo que identificar todas esas sustancias que les comento, saber sus consumos o saber su producción, ya sea producto final o intermedio, y luego compararla con este listado. Todos mis insumos, todos mis productos que yo utilice, los tengo que comparar con este listado y ver cuáles están listados. Ya que tenga todos los que estén aquí, luego me pongo a ver si rebaso los umbrales, pero primero hago la lista de cuáles son las sustancias sujetas a reporte que yo estoy manejando. Muy bien. En el caso de las emisiones y transferencias, también tengo que tener una muy clara caracterización de qué es lo que estoy produciendo, qué es lo que estoy generando y qué estoy emitiendo. Parece muy complejo, pero recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo no manejo una sustancia, no la produzco y no tengo ninguna reacción o ningún proceso del cual se pueda producir de manera primaria o secundaria, no tengo por qué tener ese contaminante. Si yo solamente evaporo agua para generar vapor, pues no voy a tener una emisión de mercurio ahí, a menos que algo esté muy mal, pero no debería tener mercurio ahí. Entonces, si conocemos qué es lo que utilizamos, si conocemos nuestros procesos y ya conocemos qué es lo que producimos, ya vamos a saber mucho más fácil qué es lo que estamos generando para emitir o transferir. Muy bien. Ahora, ya que tenemos nuestro listado, en este caso vamos a enfocarnos primero en las cosas que yo utilizo, en mis insumos o productos que yo hago.
Vamos a ubicarlos en la lista. En este caso, yo hago un producto que es Gilol. Y aquí tenemos su número CAS. Esta es la hoja de seguridad de este producto. Tengo que tener la hoja de seguridad de todos los productos que yo utilice o produzca. Entonces, ya que identifiqué veo que en el listado está este que se llama Gileno, pero Gilol y Gileno no son igual, no es el mismo nombre. Sin embargo, es el mismo CAS. ¿Por qué? Porque Gilol es un sinónimo, es otro nombre que se le da al Gileno. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces los productos no tienen el nombre como tal de la sustancia. A veces son mezclas, son formulaciones. Entonces, para eso nos tenemos que ir a su hoja de datos de seguridad y ver los componentes. Y luego que ya veamos los componentes, vamos a poder buscar esos componentes en el listado. En este caso, el Gilol, el Gileno, algo muy, muy sencillo, todas las hojas de datos de seguridad tienen que tener este apartado, que es de composición o información de los ingredientes, o si es una sustancia pura, al inicio nos van a dar nombres comerciales o sinónimos del nombre que ellos están utilizando. Esta misma hoja de seguridad, en esa sección, dice que se puede llamar Gilol o Gileno. Entonces, en esa sección podemos ver los diferentes nombres y alguno de esos nombres puede aparecer aquí. Si no se quieren complicar, solamente busquen el CAS en el listado de la norma y va a aparecer. Entonces, esta hoja de seguridad nos dice que este producto es Gilol a una concentración de 99%. Entonces, ¿yo qué hago con esa información? Muy bien. El Gilol, vamos a poner un caso. Estamos en una industria papelera que es de Giro Federal que utilizan Gileno por alguna razón. Entonces, ellos tienen un consumo de este producto de 4.500 kilogramos. Lo tuvieron en 2019. Pero la composición de Gilol en esta sustancia es del 99%. Es decir, que de estos 4.500, solamente 4.455 son como tal de Gileno. Y el umbral de reporte por uso o por manufactura es 5.000. Solamente con esto no lo rebaso. No me correspondería reportarlo. Guardo mi cálculo como evidencia de que sí busqué la información y sí tengo evidencia de que corroboré que no rebaso. Pero en este caso, esta no rebasa. Pero, oh sorpresa, resulta que en 2019 metieron un nuevo solvente y no se me había ocurrido revisar la hoja de datos de seguridad. Y como el producto se llama solvente mágico, pues la verdad en todo 2019 no lo revisé. Pero ahorita que estoy capturando la COA, me entró la curiosidad y pedí la hoja de datos de seguridad de ese solvente. Resulta que ese solvente, el 50% de su composición es Gileno. El otro 50% es algo que no está listado, pero el 50% que me interesa es Gileno. Y consumí 3.000 kilogramos en 2019. Entonces, de esos 3.000 kilogramos, 1.500 son de Gileno. Ahora, sumamos estos dos porque son de la misma sustancia y tenemos 5.955 kilogramos. Ahora, ya que tenemos estas dos, ya rebasamos porque ya alcanzamos los 5.000 kilogramos de reporte. Entonces, ya me corresponde reportarlo por uso o por producción esta sustancia. ¿Cuál es el otro caso en el que tengo que reportar? Por emisión o transferencia. Aquí vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo de emisión y un ejemplo de transferencia para que nos quede más claro. Aquí tenemos el dióxido de carbono. Podemos ver que el dióxido de carbono no nos pone un umbral de reporte por uso o por producción, solamente nos pone uno por transferencia, así como el mercurio. Y este mercurio viene acompañado de un 4. Mucha atención de ese tipo de anotaciones, porque no solamente importa qué sustancia es, sino algunas características de esta sustancia. En este caso, el mercurio viene acompañado de esta anotación, que es un número 4. En las notas de más adelante de la norma nos dice que es en forma de polvos respirables, vapores o humos. Muy bien. Entonces tenemos que poner atención de esas notas. Como dato, el mercurio como tal viene dos veces en la lista. Con esta notación y también como compuestos de mercurio, que se refiere a compuestos solubles de mercurio. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo obtengo la información, cómo sé si me corresponde reportar dióxido de carbono o mercurio por emisión o transferencia. Muy bien, en mi planta, vamos a suponer que seguimos en la planta papelera, que recordemos la planta papelera es un giro que le reporta sus emisiones a la federación. Muy bien,
Tenemos dos calentadores de agua. Estos calentadores de agua funcionan con gas natural. Yo lo pongo aquí el equipo en descripción para yo identificar a qué me estoy refiriendo específicamente. Estas son anotaciones que nos sirven a nosotros para poder mantener nuestro registro en orden y adecuadamente. Muy bien. El gas natural como tal no está listado. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque voy a reportar algo referente al gas natural. Ah, porque cuando yo hago la combustión de ese gas natural, entre otros componentes, yo genero dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono sí está listado en la norma para emisión o transferencia. Resulta que pues estos calentadores de agua tienen su chimenea, entonces yo los emito a la atmósfera. Esto de aquí es emisión, es una emisión. Yo tengo la chimenea, tengo su puerto de muestreo para esos calentadores de agua. En 2019 les hice sus respectivos análisis de emisiones y resulta que para el calentador 1, el análisis me dice que emitimos 397 kilogramos de dióxido de carbono por hora. Para el otro calentador nos dicen que 500 kilogramos por hora y operaron 1000 horas y 1500 horas respectivamente. Entonces, lo único que hago para yo saber cuánto dióxido de carbono emití, en este caso como tengo un análisis, es multiplicar el resultado de mi análisis por el tiempo de operación y aquí ya tenemos la emisión que tuvimos de dióxido de carbono en esos dos equipos. En caso de que sean equipos que no estén conducidos porque son fuentes fijas, pues tenemos que utilizar factores de emisión para poder realizar este cálculo. Pero en este caso vamos a suponer que tenemos un puerto de muestreo y hicimos sus respectivos análisis. Sumados estas dos cantidades, tenemos más de 1 millón de kilogramos de dióxido de carbono. Creo que rebasamos el umbral de reporte. Entonces, nos corresponde reportarlo por emisión de dióxido de carbono. Una nota importante, no es de REDS como tal, esto es de Registro Nacional de Emisiones. Si nosotros generamos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y rebasamos las 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ya no lo reportaría en REDS, lo reportaría en el Registro Nacional de Emisiones. Pero para fines prácticos, ahorita estamos hablando de REDSE, entonces rebaso el umbral de reporte de REDSE, me corresponde reportarlo en REDSE. Ahora, aquí estamos hablando de una emisión, vamos a hablar de una transferencia. Vamos a poner el ejemplo de las lámparas fluorescentes de vapor de mercurio. Estas, como su nombre dice, contienen mercurio, aunque sean pequeñas cantidades. Esta no la voy a emitir. Cuando yo genero mis lámparas, cuando el departamento correspondiente las cambia porque si ya no funcionan, no voy y tiro las lámparas al río, no las tiro al aire y no las rompo en el suelo, o no debería. Este, yo se las mando a alguien más, a un proveedor que esté autorizado para manejarlas. Entonces es una transferencia, porque esas lámparas se las estoy pasando a alguien más que les va a dar un manejo adecuado. Reviso la ficha técnica de mis lámparas y me dice que este modelo de lámpara que yo utilizo tiene 0.001 kilogramo de mercurio por pieza. Reviso mis manifiestos y en 2019 yo generé 400 piezas de estas lámparas. Eso significa que en total, en 2019, yo transferí 0.4 kilogramos de mercurio. Esto es lo que me interesa. El umbral de reporte para el mercurio es de 1 kilogramo. Entonces, en este caso, no, no me correspondería reportar. No este año, por lo menos. El año que entra tengo que volver a hacer el cálculo. A lo mejor el año que entra generé 2000 piezas y ya rebaso y ya alcanzo el umbral de reporte, pero este año no me corresponde reportarlo. Muy bien. Ahora, ¿dónde lo voy a reportar? Esto es muy importante determinarlo. Ya lo vimos de términos generales atrás, pero ya que vimos las definiciones y ya que vimos un ejemplo de cómo es que yo obtengo esta información, ya nos va a ser un poquito más fácil comprender dónde es que lo tengo que reportar. De nuevo, este ejemplo es para Nuevo León. Si son de otro estado donde haya algo que se tenga que reportar al municipio, vamos a agregar una columnita más y vamos a ponerle que es de municipio. Vamos a explicar ahorita de momento de esta manera. A nivel federal, ¿cuándo me corresponde? De nuevo, cuando soy una fuente fija de emisión federal, en este caso, esto es una emisión y soy de un giro federal y rebasé. Eso significa que esta emisión se la tengo que reportar a la federación. Oh, pequeños y grandes generadores de residuos peligrosos. Aquí tengo una transferencia de un residuo peligroso. Aunque este año no me toca reportarlo, yo quiero saber a quién se lo tendría que reportar si si rebasara. Bueno, tengo que ver bajo qué categoría de generador de residuos peligrosos estoy inscrito.
Si genero más de 400 kilogramos de residuos peligrosos por año, soy pequeño o gran generador si genero más de 10 toneladas al año. Entonces, si soy pequeño o gran generador, se lo reporto a la federación. Si genero menos de 400 kilogramos al año de residuos peligrosos, se lo estaría reportando al Estado. En materia de descargas, aquí no vimos un ejemplo de descargas, pero les puedo platicar uno muy rápido. Supongamos que tenemos un proceso de cromado en el cual utilizamos agua y generamos agua con cromo. Mm, Casi siempre ese tipo de procesos, el agua con cromo la envían como residuo peligroso, pero supongamos que tienen un tratamiento muy bueno que elimina prácticamente todo el cromo y solamente deja trazas muy pequeñas que cumplen con sus condicionantes particulares de descarga. Entonces, esta empresa lo descarga al alcantarillado, porque puede, porque cumple con sus condicionantes. Muy bien. Esa descarga entonces la reportaríamos al Estado. ¿Por qué? Porque lo estamos tirando en el alcantarillado y el alcantarillado de Nuevo León es responsabilidad del Estado. Si rebasamos la cantidad de transferencia, entonces se lo reportaríamos al Estado. ¿Por qué me refiero a transferencia? Una descarga al alcantarillado no es un cuerpo natural. Si yo descargo al alcantarillado, se lo estoy mandando a alguien. En Nuevo León se lo enviamos a Agua y Drenaje de Monterrey. Entonces ellos lo reciben y le dan su tratamiento adecuado. No lo estoy tirando a la naturaleza. En cambio, si yo lo descargo en un cuerpo federal, como en un río, en un lago, no recibo un tratamiento más allá del que yo le haya dado. La naturaleza tiene su capacidad de absorber y eliminar contaminantes, pero no es un proceso como tal humano de tratamiento. Entonces, lo consideramos emisión y lo consideramos que se reportaría en la federación. Muy bien, vamos a ver cómo es que se reporta. Ya determinamos 3 ejemplos, uno por uso, uno por emisión y uno por transferencia. Vamos a suponer que los 3 nos corresponde reportarlos a la federación. Eh, Algo importante que creo que no mencioné, ¿a dónde reportaba este uso? Aquí estoy que sí voy a reportar este uso de esta sustancia RETSE, pero ¿a quién se lo voy a reportar? Se lo voy a reportar a la federación. ¿Por qué? Por el giro. Todo lo que va en la sección de uso, esta de aquí, de manufactura, procesos y otros usos, se lo reporto a la misma autoridad que le reporto mis emisiones. En este caso, mi competencia es federal en materia de emisiones, entonces este uso yo se lo reporto a la federación. Muy bien. En la cédula de operación anual, tenemos una sección específica para llevar a cabo este registro, que es la sección 5, y se divide en 4 diferentes secciones como tal, subsecciones. En la primera es donde reportamos el uso, producción y comercialización, que es esta columna de aquí, lo que dijimos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primero, la actividad o sustancia. Sustancias producidas, aquí nos va a pedir qué es el uso que nosotros le damos. Si es una sustancia producida, que nosotros la hacemos, si es un producto intermedio, si es un insumo directo, un insumo indirecto, eso es lo que nos va a preguntar ahí. También nos va a preguntar qué material, el nombre del material como tal, la modalidad que se utiliza el material, y luego ya nos va a pedir como tal la información de la sustancia RETSE contenida. Sí, vamos a suponer que aquí vamos a registrar el solvente que vimos anteriormente, el solvente mágico. Entonces aquí yo le voy a poner solvente mágico, es el nombre del producto. Acá abajo ya le voy a poner el nombre de la sustancia RETSE, que en este caso es el gileno. Automáticamente me va a poner el número CAS, si no lo pone ya lo conozco. El porcentaje en peso de la sustancia, en este caso era el 50%, la cantidad anual de esa sustancia que se utilizó, y las unidades. Y básicamente eso es todo. Si tengo varias sustancias que tengo que reportar, agrego este registro y luego puedo agregar otro y otro y otro registro de todas las sustancias que yo tenga que reportar. Muy bien, ahora vamos a la sección de emisiones y transferencias. Primero nos pregunta qué tipo de operaciones estamos teniendo. Normal, son las operaciones normales de nuestra empresa, de nuestra planta. Puede haber ciertas operaciones que no sean normales, por ejemplo, mantenimientos, arranque de nuevos equipos, todo eso, pero las operaciones normales, pues le ponemos normal. Si es emisión o transferencia, aquí tengo que aclararlo. Y luego el tipo, si es una emisión al aire, en este caso puse emisión, si es una emisión al aire, al agua o al suelo.
Entonces, esto de aquí se va a poner automáticamente en esta parte de aquí abajo cuando yo agregue algún registro. Más bien, perdón, de aquí es como como unos filtros. Entonces ya luego después de estos filtros me voy aquí y agrego. Ya pongo qué tipo de operación es otra vez, pongo agregar registro y ya voy llenando. Entonces aquí ya nos pide el nombre de la sustancia RETSE, el nombre del material que la contiene. Por ejemplo, en el caso del gas natural, aquí podría poner gas natural, que aunque como tal no contiene el dióxido de carbono, es de donde viene tras su combustión. Luego, el nombre de la sustancia, ahora sí, el nombre de la sustancia RETSE, que en este caso la que está ligada al gas natural es el dióxido de carbono, el número de CAS y luego el área de generación, ¿dónde la generé? En este caso la generé en mi calentador, de agua de gas natural. La emisión o transferencia anual, cuánto emití en este caso de dióxido de carbono. El método de estimación, en este caso tenemos un análisis. Aquí sí que el método de estimación es medición directa. También pueden ser cálculos de ingeniería, balances de materia, el uso de factores de emisión. La versión, pues los análisis los hice en 2019, la versión sería 2019. Si estamos utilizando un factor de emisión, tenemos que ver de qué año es esa publicación o la referencia que estamos utilizando y esa va a ser la versión. Luego, el factor como tal, si es un factor de emisión, en este caso tenemos un valor de una medición directa, entonces ponemos ese valor y las unidades. Y aquí nos pide que si nosotros, en el caso de hacer transferencia, pues yo tengo que mandarlo con proveedores autorizados para ese manejo. Entonces, en esta sección de aquí, que ya no se ve mucho, nos pide datos de los responsables del manejo. Aquí voy a poner la información de a quién le envié esa sustancia o ese residuo con contenido RETSE o esa agua con contenido RETSE. Muy bien. La sección 5.3 es un poquito especial. Esta no nos aplica a todos. ¿A quiénes les aplica? Aunque el nombre no lo dice aquí, esta sección aplica solamente para los que prestan servicio. Aquí atrás dijimos que tengo que poner a quién le mando mi residuo con contenido red. Aquí es esos proveedores que reciben RedSet tienen que llenar su reporte. Tienen que poner qué sustancia es y qué contenido tenía esa sustancia en algún material RedSet. El número de autorización de la empresa prestadora de servicio, que o sea, quien da el servicio como tal de manejo. Luego, la identificación del generador. En ese caso, si yo se los mandé a ellos van a poner ahí mis datos. El nombre de mi empresa y el número de registro que yo tengo que tener como generador de residuos peligrosos, el tipo de residuo que están recibiendo y la identificación de la sustancia red, como dijimos, y la cantidad que recibieron al año. O sea, porque yo puede que les haya mandado varios viajes en todo el año, entonces ellos nada más van a poner cuánto recibieron de mi parte en 2019, por ejemplo. Y luego aquí ya hablamos un poquito de las acciones de prevención realizadas en la fuente. Esta palabra es la clave, en la fuente, donde se generan como tal los contaminantes. Si tenemos acciones para reducirlas, es decir, para que nosotros emitamos menos esos contaminantes o para que transfiramos menos, tenemos que registrarlas aquí. ¿Qué puede ser un ejemplo de una acción en la fuente? Bueno, dijimos que generamos lámparas de vapor de mercurio. Entonces, ¿qué pasa si yo digo este año, sabes qué, este año tengo como meta sustituir el 50% de mis lámparas de vapor de mercurio por lámparas LED? Entonces, ya no voy a estar utilizando tantas lámparas de vapor de mercurio y con eso lo voy a reducir en la fuente, que la fuente es el lugar donde estoy utilizando las lámparas de mercurio. Ahora, como voy a sustituir el 50%, pues voy a generar 50% menos lámparas con mercurio. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? El punto del diagrama. Recuerden que en la COA federal yo tengo que hacer mis diagramas de flujo y en esos diagramas yo tengo que declarar los puntos donde yo emito, donde yo transfiero, donde yo genero residuos peligrosos. Entonces, vamos a poner ese punto, el aspecto en el que impactó esa acción, si redujo, si incrementó, de qué es lo que hace esa acción. Y bueno, ya datos de la sustancia, los niveles que generalmente estábamos generando y luego los niveles que alcanzamos con esta medida y el resultado obtenido en el proceso. Si disminuimos, qué tanto disminuimos, si disminuimos una emisión, si disminuimos una transferencia, si fue el aire, si fue el agua, si fue el suelo, eso es lo que va en esta sección. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que podemos platicar un poquito acerca de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, de a quién le tengo que reportar y qué es lo que tengo que reportar y cómo obtener esa información.
Vamos a pasar ahorita, si todavía no escriben sus dudas o comentarios, por favor vayan escribiéndolos para que podamos resolver algunos de ellos. Pero por mientras, déjenme les platico. Nosotros somos parte de la Cámara, somos parte de CAINTRA y somos una filial. El Instituto para la Protección Ambiental somos la rama que se encarga de las cuestiones de medio ambiente, seguridad y salud en la Cámara. Y básicamente tenemos dos ramas principales, consultoría ambiental y capacitación. Si ustedes requieren apoyo en alguna de estas áreas, nosotros con muchísimo gusto podemos apoyarlos. Recuerden que todos los costos que nosotros podemos tener para quienes son socios, hay costos preferenciales. En la parte de capacitación es bastante modular y personalizable. Si ustedes requieren una capacitación en sitio, en su propia planta, se les puede dar. Ahorita por cuestiones de la contingencia está bastante limitado, entonces todo esto está más por medios electrónicos actualmente, pero sin problema podemos acudir en cuanto todo esto pase. Entonces cuenten con nosotros para cualquier necesidad que tengan en materia de seguridad, medio ambiente o salud. Y también recuerden verificar nuestro calendario. Tenemos más eventos gratuitos como este, con muchísima más información de diferentes temas. Ahora sí a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué comentarios nos hacen. Denme un segundo para abrirla. Perdón, déjenme abrir la sección de preguntas y respuestas. Denme un segundo. 1% arriba se considera ya sea de masa o el volumen. Se refiere a masa. Los porcentajes que maneja la norma es masa. Si mi mezcla o mi sustancia tiene 1% en masa arriba del contenido de una sustancia RETSE, es masa. Digo, es sujeto a reporte. Muy bien. Nos preguntan si se tiene que reportar el dióxido de carbono que indirectamente se emite a través de la energía eléctrica consumida. En esta sección, no. Sí hay una sección en la cual se tiene que reportar, eso es en el Registro Nacional de Emisiones, solamente si contemplando las emisiones directas en nuestra planta, más las emisiones indirectas, como por ejemplo el dióxido de carbono emitido por el consumo de energía eléctrica, rebasamos las 25.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, se reporta en esa sección, no en la sección de redes. Eso es en la sección de Registro Nacional de Emisiones, que es la sección 6 de la COA. Y sí, nos preguntan que qué pasa cuando algún proveedor no reporta el contenido secreto de la fórmula. Generalmente, sí puede llegar a pasar, pero las hojas de datos de seguridad tienen que nombrar los componentes peligrosos. Aunque no te pongan toda la formulación, siempre hay una sección cuando quieran mantener algunos compuestos en secreto, tienen que tener una sección donde especifique cuáles son los compuestos que son peligrosos o que tienen algún riesgo dentro de esa mezcla. Esos compuestos peligrosos generalmente son los que tienen la probabilidad de estar en este listado. La finalidad de esta norma es que la autoridad tenga un registro de estos contaminantes o de estas sustancias que consideran criterio por ser potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Entonces, en esa sección de la hoja de datos de seguridad deberían estar listadas las sustancias peligrosas de esa mezcla y son las que probablemente aparezcan. En caso de que no aparezcan, te recomiendo que le mandes algún mensaje, algún correo a tu proveedor para que te mencione cuáles son las sustancias o componentes peligrosos de esa fórmula para que tú puedas reportarlo adecuadamente, porque es una obligación que tienes como usuario, al estar utilizando esa sustancia, y es una obligación que tienen ellos como proveedor.
Es mejor utilizar los factores de emisión, ya que el análisis es puntual. En efecto, el análisis puede ser puntual, sin embargo, cuando tenemos fuentes fijas y nos sujetamos a alguna norma, por ley tenemos que hacer los análisis de las emisiones y así es como hacemos nuestros cálculos de emisiones como tal. Entonces, cuando ya tenemos el análisis, es lo que utilizamos para el cálculo de esta sección, porque tiene que cuadrar con la sección donde reportamos emisiones como tal. Entonces, si bien el análisis es muy puntual, recordemos que los factores de emisiones son algo estadístico. Entonces, el análisis, aunque sí es puntual, en teoría estoy operando en condiciones normales. En teoría no fui y como sabía que me iban a hacer un análisis, no le fui a mover a mi caldera para que emitiera menos. Entonces, es más fiable un análisis si estamos operando en condiciones normales. Si utilizo, aquí hay un comentario muy interesante. Si utilizo solvente sujeto a reporte dentro de mi proceso y lo reutilizo hasta que ya pierde sus propiedades y lo dispongo como residuo peligroso, ¿lo reporto únicamente como transferencia? Muy interesante pregunta. Podemos reportarlo de dos maneras. Más bien, tendríamos que reportarlo de dos maneras, como transferencia y como emisión. ¿Por qué? Porque un solvente tiene una fracción volátil. Es decir, mientras yo lo esté utilizando como solvente, vamos a poner un ejemplo, compré 100 litros, 100 kilogramos de solvente. Entonces yo lo reutilicé y lo reutilicé y lo reutilicé hasta que ya no sirvió y lo mandé como residuo peligroso, pero cuando lo mandé como residuo peligroso resulta que son 50 kilogramos y yo había comprado 100. ¿Por qué? Porque los otros 50 kilogramos se volatilizaron. Entonces, lo reporto como transferencia los 50 kilogramos que yo mandé como residuo peligroso y los 50 kilogramos que perdí por emisión al momento de estarlo utilizando, lo reporto como tal, como emisión. Nos preguntan que para la sección de la que es de uso y producción, el cálculo solo es en porcentaje en masa de lo que marca la hoja de datos de seguridad por el consumo anual en kilogramos. Sí, tanto para el uso como para la emisión y transferencia es solamente en base al porcentaje correspondiente de la sustancia RETSE. Si tenemos el porcentaje en volumen, haríamos el cálculo con la densidad, así es. Si ya tenemos el porcentaje en volumen, tenemos que buscar la manera de obtener el porcentaje en masa. Muy bien. ¿Qué pasa si eres una fuente fija de jurisdicción federal y no sobrepasas RETSE? Ni siquiera por el uso o la producción o por la emisión o transferencia. ¿En la cuota estatal se reportaría o no? No. Aquí hay algunas secciones o algunas cuestiones que cuando decimos, si no lo reporto en la federal, por descarte lo tengo que reportar en la estatal. Este no es el caso. Si yo soy una fuente de emisiones federales, siempre voy a reportar en la COA federal. Y si no rebaso los umbrales de reporte, entonces solamente guardo la evidencia de mi memoria de cálculo de que no rebasé y no lo reporto ese año. El año que entra, a lo mejor sí lo rebaso y lo reporto. De hecho, si no rebasas, incluso puedes llenar la sección y decir que no rebasaste el umbral de reporte, no pasa nada. Pero no, si no reportas en la COA federal, porque no lo rebasaste, no lo reportas en la estatal. En emisiones. Muy bien. En emisiones o transferencias, ¿se puede utilizar los análisis de laboratorio? Sí. Es lo ideal, utilizar los análisis que nos da el laboratorio. Y en el caso de los residuos, ¿cómo sería el método más adecuado? Tenemos que nosotros caracterizar nuestro residuo. Nosotros sabemos de dónde viene y generalmente vamos a saber más o menos la composición de ese residuo. ¿Cómo podemos saber, pues, qué es ese residuo? En este caso, si tenemos un solvente y sabemos que en el proceso se mezcla con agua, podemos hacer un balance de materia para saber cuál es la composición estimada de ese compuesto red. A lo mejor va a ser un poquito menos preciso, pero sí tenemos que buscar el medio, ya sea por un balance de materia, por cálculos de ingeniería, por estequiometría. Podemos utilizar cualquiera de estas herramientas para determinar cuál es el contenido de la sustancia red en nuestro residuo. Geometría es una manera, si lo que tenemos es resultado de una reacción o si es el resultado de un proceso en el que hacemos varias mezclas, podemos utilizar un balance de materia.
Buenos días, ¿en dónde se encuentra el listado de los futuros webinars? Con gusto se los compartimos ahorita. Les podemos mandar un correo con la promoción. A quienes se hayan inscrito, con mucho gusto los vamos a agregar a la difusión de los futuros eventos para que puedan ver cuáles son los eventos que vamos a tener más adelante. Muy bien. ¿Cómo se contabilizan las emisiones, transferencias de gases refrigerantes? Esa es una excelente pregunta. Cuando tenemos gases refrigerantes, es muy similar, es lo mismo. Primero tenemos que saber cuánto consumimos, cuánto compramos. ¿Cómo podemos saber cuánto compramos? Bueno, vamos con compras y les preguntamos, oye, ¿cuánto compramos este año? Vemos cuánto se utilizó ese año y luego tenemos que ver la composición de ese gas. Hay muchos gases que sí están listados directamente, este, entonces, pues así, básicamente es así. Dependerá, recordemos que nuestro sistema de refrigeración es un sistema en teoría cerrado. Entonces, todo el consumo que nosotros tengamos, si yo este año le metí a mi sistema 6 kilogramos de gas refrigerante, eso significa que perdí 6 kilogramos de gas refrigerante, porque a algún lado se tuvo que haber ido ese gas. Probablemente se perdió en alguna fuga, en algún mantenimiento que le dimos se fugó, pero básicamente es con el consumo. Ya que es un sistema cerrado, todo lo que yo le meta significa que salió por algún lado. Si es un compuesto que contiene una sustancia red, se reporta, sí. Mezclas o sustancias compuestas, por ejemplo, un artículo de limpieza, una sustancia de limpieza, sí se tiene que reportar. ¿Cómo lo reportamos? Siempre y cuando esa mezcla, la sustancia red contenida, sea mayor al 1% en masa dentro de la mezcla, sí se reporta. Ojo, una misma sustancia puede tener varios compuestos REDSE. Entonces, se tendrían que reportar esos varios compuestos REDSE. Pero sí, aunque sean mezclas, y siempre y cuando rebasemos el 1% en masa, lo tenemos que reportar. Y todavía tenemos unos minutos más para un par de preguntas más. En el caso de la descarga de agua, por ejemplo, el contaminante mercurio, el nombre en el listado de la norma 165 semanal te toma como mercurio de compuestos de mercurio o como mercurio o compuestos de mercurio. Dependerá de la naturaleza, dependerá de qué es lo que estemos emitiendo. Si nosotros tiramos por ahí algo que sabemos que no es soluble de mercurio, entonces lo ponemos como mercurio, como polvos, bueno, no está en polvo, es líquido el mercurio, pero como otros compuestos, si es en vapor que se diluyó en agua, bueno, así sería. Pero si es por ejemplo, perdón, es que se me fue la palabra. Cuando hacemos análisis, muestreos en el laboratorio, cuando hacemos análisis, algunos reactivos tienen mercurio. Ese mercurio ya viene disuelto en algunos compuestos. Esos son compuestos solubles de mercurio. Si nosotros los tiramos en una descarga, que en teoría no deberíamos de tirarlo por ahí, pero si tiene algún compuesto que se va en el agua, lo más factible sería marcarlo como compuestos de mercurio, como compuestos solubles de mercurio. ¿Cómo reporto la emisión de biogás en una planta de tratamiento anaerobia? Recordemos, si tenemos que ver primero la composición de tu biogás. Si la composición sí está listada, lo tenemos que reportar de manera normal. Tienes que tener los cálculos de qué es lo que estás emitiendo, una estimación. En este caso, deben tener ustedes alguna estimación quizás por estequiometría, y así es como puedes obtener el dato de lo que estés emitiendo. Gases de soldadura entran también en el registro. Algunas soldaduras pueden tener ciertos compuestos como plomo, por ejemplo. Entonces, cuando yo estoy soldando, puede que emita partículas de plomo. Entonces, sí, sí, tengo que saber mi soldadura de qué está compuesta, porque eso que yo esté emitiendo sí puede tener compuestos que estén sujetos a reporte. Sí, es una muy buena pregunta, pero sí, sí están sujetos.
Se compartirá la presentación. Si quieren volver a consultar alguno de estos puntos o ver con más calma alguna de las slides, esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto para la Protección Ambiental. Pueden buscarnos así, Instituto para la Protección Ambiental en YouTube, y ahí se va a subir esta transmisión, así como las otras que se han dado, ahí se van a subir. También las futuras presentaciones, si no tienen la oportunidad de acompañarnos en directo, van a poder verlas ahí en la repetición. Bueno, ya no tenemos más comentarios, más preguntas en este momento. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándonos en este desarrollo. Espero que la información les sea de utilidad. Y si quieren volver a consultarlo, repito, con mucha con calma pueden volverlo a ver en la transmisión de YouTube. Bueno, muchísimas gracias.